If you with it, drop it. Hola a todos, bueno, bienvenidos a este espacio. Hoy en el podcast Emprendiendo en Medicina Estética tenemos una invitada especial, una persona que ha logrado crecer, ha llegado a tener 9 clínicas. Estamos hablando de la directora de la Clínica Estética Médica, que hoy en día se ha posicionado de manera fuerte y tiene estándares muy elevados, tiene una ISO, y tenemos acá a la fundadora, la doctora Blanca Girardi. Bienvenida, doctora. Gracias, hay muchos doctores que están escuchando este espacio y que están recién partiendo. Y ya es un desafío tener una clínica. Yo considero que es una hazaña tener 9. Y sobre todo que estas 9 las tiene con un estándar de calidad y que busca mantener ciertos protocolos. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sido este camino? Pero antes de que me responda esa pregunta, me gustaría que nos pudiese contar un poco de usted, como para poder entender quién es la doctora Blanca Girardi, y después entramos a esto de las clínicas. ¿Cómo es que logró llegar a esto? Bueno, yo estudié en la Católica, en la Pontificia, una universidad súper formal. Tengo una formación formal científica. Y cuando salí de la universidad tuve como un quiebre en el sentido de que yo quería una medicina, o hacer una medicina que realmente fuera una sanación y no solamente un medicamento para un síntoma. Y en esa como ganas de hacer eso, hice cursos de medicina en acupuntura, tratamientos de medicina biológica, hice un diplomado en medicina biológica y trabajé en nutrición con tratamientos para adelgazar sin medicamentos por muchos años. Me dediqué mucho a la alimentación funcional, calidad de vida, vida sana, etcétera, lo que hoy día se llama medicina funcional. Y fui muy autodidacta porque en ese tiempo no había donde formarse, no había cursos, así que fue difícil ese proceso como de sentirme pionera o sola en el tema. Y estando en ese tema de adelgazar, un día vi este tema de rellenar arrugas y dije, pide qué bonito. Siempre como buena italiana he tenido el arte en mi cabeza y siempre me gusta mucho hacer cosas con mis manos. De hecho, yo creo que una de las cosas que yo echaba de menos haciendo obesidad es que lo único que trabajaba era mi cabeza y mis manos no podían trabajar. Entonces nos fuimos con una amiga a Buenos Aires, hicimos el diplomado en medicina estética y empecé a rellenar arrugas y empecé a avanzar en ese tiempo en Chile no existía nada. Nada. Éramos 5 doctoras o 4 que estábamos partiendo con esto. Y que nos encontrábamos todas en todos los congresos, eran 2 odontólogas y una doctora y un doctor. Y bueno, fuimos avanzando, eso fue el 98, aquí fui a Buenos Aires. El 2000 me compré la consulta del Coracero, consulta que tú conoces, y ya me dediqué como más a eso. Entonces, 25 años atrás. Sí, pues imagínate, sí, el tiempo. Sí. Y ya me fui formando, ya los proveedores fueron llegando más material, más tratamientos nuevos, cambiaron los ácidos hialurónicos, llegaron las mesoterapias. Antes nosotros íbamos a Buenos Aires y traíamos una bolsita con mesoterapia que ojalá no te la pillaran en la aduana. ¿No es Haciendo cierto? Bueno, es que en ese tiempo no se podía. Es que no había, era la posibilidad que había. Exacto, aquí no había nada, nosotros traíamos casi todo de allá. Y bueno, fue evolucionando la medicina estética y nosotros con ella. Empezaron a llegar equipos, láser, luz pulsada, yo tenía de todo en ese minuto, todo tipo de equipos. Y bueno, y yo veía que esta especialidad crecía, que era un buen negocio,
que me daba para vivir, que si yo me metía en ella y trabajaba en eso, hacíamos un botox, cobramos. En esa época, imagínate. En la época de oro En la época de oro, la fíjate que medicina. hacíamos un botox y un botox costaba 250.000 pesos en el año 2002. O sea, de esa época que no se ha actualizado el precio casi. Y que ha bajado. Que ha bajado, de hecho. Entonces, imagínate lo que ha significado la competencia, adaptarse a toda esta nueva cosa, nuevos productos. Y así fue hasta el 2008, en que la cosa dio un pequeño vuelco, porque a mí siempre me ha gustado como lo biológico, Yeah. lo que es como estimular lo que el cuerpo tiene para defenderse de las enfermedades, para adaptarse a situaciones de cambio, de estrés. Y en ese aspecto me acuerdo en Buenos Aires, en un congreso, un día sábado en la tarde, era la última charla y yo sentada ahí escuchando una charla de plasma rico en plaquetas. Y oye, dije yo, esto es biológico, esto es propio, esto es del organismo, yo tengo que aprender esto. Y me acerqué al profe que dio la charla y hablé con él y me dice, doctora, mañana hay un curso en la universidad sobre plasma rico en plaquetas. Yo dije, me iba esa tarde y dije, no, voy a cambiar el pasaje y voy a ir. Así de decidida. Así, me cambié mi pasaje, me fui al curso el domingo, fue un curso de todo el día y aprendí todos los principios del plasma rico en plaquetas, etc. Me vine con ese conocimiento a Chile y la verdad es que me costó harto implementar el tratamiento en mi consulta. No había nada. No había nada, que la centrífuga, los tubos, que de dónde conseguía cómo se toma la sangre. Mira, me costó cualquier cantidad y por otro lado, tampoco tenía mucho asidero científico. Entonces toda mi formación me decía, no, pero es que esto está aquí. Ya empecé a buscar papers, los odontólogos habían estudiado esto del plasma rico en plaquetas. Y lo logré implementar en mi consulta hasta el 2009. El 2009 yo trabajé con la Carmen Moren, que éramos muy amigas y trabajamos juntas, una odontóloga. Sí, que es bien referente del mundo de la súper odontología. referente. Sí. Y ella, que tenía unos pacientes muy top, y empezamos a hacer plasma rico en plaqueta en Santiago, y en febrero vino la Catherine Fulop para el festival. Perfecto. Y ella contó en una entrevista que le hicieron que el secreto de su belleza era el plasma rico en plaquetas. Qué increíble esto, es como cíclico. Es como... Ahora lo mismo, pero con los polinucleótidos y las Kardashian. Claro, exacto. Y formaron el furor y ahí partió, me imagino que la demanda en ese minuto de PRP se disparó. Se disparó la demanda de PRP, trabajamos juntas un tiempo y después yo ya me vine a Viña, ya el PRP fue una locura. Eso fue el 2008. El 2008... un hermano mío que tenía un trabajo y ya al final se desistió de hacerlo, se quedó sin trabajo, no es que se fue a trabajar conmigo, pero había una oficina desocupada ahí en Coracero y él se puso a trabajar ahí en sus cosas y empezó como esta sensación de que tenía yo, de que yo no administraba bien, de que yo tenía mucho potencial en la clínica, de que había muchas cosas por hacer y que yo no me sentía como con el conocimiento para hacer. Pero hasta ese minuto, doctora, porque muchos de los que la están escuchando son doctores que también están en este proceso, que tienen quizá una clínica o quieren partir, ya estaba andando bien, le daba para vivir, pero ¿estaba solamente usted administrando o tenía algún administrador? No, alguien estaba que yo le ayudara? sola. 100%, pagaba las cuentas, todo lo que... Pagaba las cuentas, pero no sabía, yo tenía... Así como entra Luca, salen las lucas, sí. Y yo lo que tenía era como un fondo, ¿cachai? Entonces este fondo subía y bajaba de acuerdo a lo que ganaba, pero no tenía separada la cuenta corriente de la cuenta de la empresa, que yo creo que eso para cualquiera que sí. Quiero decirle, es lo primero que hay que hacer, sí. ¿No es cierto? Abrir una cuenta para mi consulta, que era en ese minuto. Hasta eso no lo tenía hecho. Suena como muy... obvio para los que administran, pero en la realidad es una cosa muy fácil de como juntar, mezclar, no lograr separar bien la cuenta de la clínica de la cuenta personal. O sea, para mí fue casi imposible hasta que el 2008, y esto fue muy divertido porque yo decía, yo necesito a alguien que me ayude, yo sé que esto se debe hacer de otra manera, y
Y un día llega un señor que se presenta y me dice, doctora, me dice, yo soy Harold Chávez, trabajo he trabajado en el IST, he trabajado en el área médica, soy ingeniero civil industrial de la Santa María, y yo sé lo difícil que es para los médicos administrar su profesión, y vengo a ofrecerle lo siguiente. Yo este año voy a tomar 10 médicos y voy a trabajar con ellos un tiempo como para guiarlos en hacerse un empresario. Y los voy a tomar de distintos rubros y buscando, la encontré a usted y quiero ofrecerle este servicio. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. O sea, como que, aparte que mencionan todas las dolencias que uno... Claro, y me hizo trabajar en el FODA, en las horas, en los horarios, en cómo contestaban el teléfono, en el uniforme y en la cuenta corriente. Fue como una consultoría. Exacto. Que tomó. Y partimos haciendo el plan de cuenta. Segunda cosa importante, la cuenta corriente, el plan de cuenta. Sí. Ver de dónde entra. Algo aprendido, ¿viste? Súper. Cómo entran, de dónde entran, dónde salen. De ahí empecé a entender lo que era un balance, lo que era... Esto fue como 1 año y medio que trabajamos juntos. Él me dijo, mira, yo el primer año voy a tomar 10 personas, el segundo año voy a tomar 5 y el tercer año me voy a quedar con 3. Entonces... y me dice, y yo decía, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito. Y le dije, ¿sabe qué? Me interesa cómo lo vamos a hacer. Y por otro lado, mis amigos empresarios que no tenían nada que ver con el rubro me decían, pero ten cuidado, ¿a quién vas a meter en la clínica? Que tú vas a dar todo el know-how y te pueden robar. Así. Entonces uno siempre tiene un Pepe Grillo. Como no quiero decir caer en la tierra, pero también estos miedos que muchas veces están como Claro. que es un riesgo. Finalmente todo esto involucra esto. Es un riesgo. Hay un paso que hay que dar. Claro. Ya, yo no hice caso a nada de eso y nos quedamos con Hardy trabajando, una persona ordenada, metódica, dedicada, con visión. Y empezamos a trabajar, se ordenó bastante la clínica, me ordené bastante yo también en los horarios, y él me hizo hacer la misión, la visión y son 3 cosas, la misión, la visión los valores. Y los valores. Y pensé harto tiempo en cómo hacerlo, en qué hacerlo, cuáles eran las cosas que me motivaban. Y una de las cosas que a mí me motivaba es que yo veía que realmente la medicina estética era muy cara y que estaba alejada de muchas mujeres que no tenían recursos y que sí la necesitaban. Y yo decía, pucha, ¿cómo no llevar esto a más personas? Democratizarlo. Sacarlo de esta elite, ¿no es cierto?, en que cobramos realmente caro, y llevarlo a más personas, bajarlo un poco pucha, hay tantas mujeres que necesitan o que quieren para su autoestima, verse bien, sentirse bien sobre todo, porque uno puede estar muy mal, pero si se siente bien, por último da lo mismo, pero realmente sentirse bien. Y eso, dije yo, esto hay que llevarlo a más gente, esa era mi intención. Y llevarlo a más gente, entonces mi ingeniero comercial me hizo ver y me dijo, pero doctora, mire, usted atiende 8 horas a la semana. ¿Usted quiere atender todos los días o quiere un día no atender? No, yo me quiero dejar un día libre. Entonces usted va a atender 4. Entonces de estas 4 horas, si usted hace 5 botox en la mañana y 5 en la tarde, tiene una limitación en lo que va a ganar, muy importante. Y si usted además quiere bajar el precio, más importante todavía. Entonces, lo que yo quiero hacerle entender es que usted, si transmite este conocimiento y usted lleva esto a una empresa en la cual usted pueda dirigir esto y otras personas trabajen para usted, la limitación que va a tener de ingresos va a ser mucho menor. Y ¡pum!, una ampolleta, y dije, obvio, o sea... Lograron dilucidar bien el modelo de negocio. Exacto. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo se imagina la clínica más adelante? Y yo decía, una sucursal en las 8 ciudades más grandes de Chile.
De ahí partió, o sea, tampoco que haya habido que yo tuve un desvelo, un sueño, sino que fue realmente así como un proceso que se fue dando en esta... Bien natural. En este estudiar qué quería yo para la visión, misión y valor. La misión fue llevar la medicina estética, como te decía, a más personas y además hacerlo con ética, que había muy poca ética en esta especialidad, con ética, con profesionalismo, que venía de lo que yo había estudiado en mi universidad, con ciencia, y de ahí nació un slogan que fue muy, no sé cómo se dice, una frase que fue estética, medicina y estética, ¿cómo era? Se me olvidó. Medicina y estética. Esa era la bajada como eslogan de la clínica, ¿no? Sí, que fue, ya me voy a acordar. Y ahí, bueno, partimos con Hardy y en eso llegó este hermano que te conté, que es un empresario de tomo y lomo que ha hecho muchas cosas. Y empezó, Bianca, ¿por qué no tienes una página web? ¿Por qué no tienes tú una base de datos con tus pacientes? Y tenés que hacer esto. Le empezó como a meter acelerador al tema. Ya empezó a tomar forma y él llegó como bueno, esto tiene un potencial. Él veía el potencial. Él veía el potencial. Hardy me hizo ver el aspecto, digamos, como empresarial. Y mi hermano le dio el hacer. Hay que hacer cosas para esto. Tenéis que ir a Talca, a Antofagasta y mirar una consulta y arrendarla y hacer el contrato. O sea, pensar en crecer es una cosa y crecer es otra. Sí. ¿Ah? Y él fue el que hizo eso. Hubo una capacidad. Bueno, igual hay un punto de inflexión que es cuando ya empieza a ver la administración y hacer como un eje en la estrategia y en las personas que tienen que ejecutarla. Yo creo que ese es un punto de inflexión importante. Yo creo que he tenido la suerte de que las personas han llegado solas. O sea, como que yo sabía que necesitaba eso y estaba ahí. Mi hermano fue una casualidad. Claro. Hardy fue una casualidad. E incluso yo cuando decía yo necesito a alguien, yo decía, pero ¿cómo contrato a alguien? Yo había contratado a mis 2 secretarias en la vida y yo decía, ¿cómo contrato a alguien que me ayude? ¿Qué profesión tiene que tener? ¿Qué expertise tiene que tener? ¿Quién puede ser? ¿Es un ingeniero comercial o es una amiga? O sea, pero igual yo creo que ahí hay algo bien rescatable porque uno dice, bueno, llegó y las cosas de la vida, pero también estaba dispuesta a dejarse asesorar. Sí. Que yo creo que no, yo sabía que tenía que asesorar. Claro, quizás no siempre está ese orgullo, bueno, quizás sabe menos, o quizás no es la persona indicada, siempre están esos miedos. Y valientemente, cuando vio la oportunidad, las tomó. Yo creo que eso hace la diferencia, como dar ese paso. Bueno, yo en ese sentido creo que las mujeres somos súper intuitivas. Y eso, es como que pasa algo dentro, en el corazón, en la guata, no sé, pero las cosas como que se sienten, más que se piensan. Como desde la guata. Desde la guata. Es que las mujeres, yo creo, no sé, muchas mujeres y yo funciono con eso. Así, yo creo que así ha sido también un poco la clínica y la medicina que yo he hecho también. Si tuviese que... Porque le toca estar tomando decisiones de forma constante. O sea, es una... si hay una constante para los que están entrando es que siempre tienen que decidir entre una cosa u otra, menos mala o de repente las dos son no las que uno quisiera. Para que esto tenga éxito, ¿cómo usted define que una clínica, una sucursal pueda ser exitosa? ¿Qué se fija? ¿Qué decisiones cree que son las relevantes para que eso pueda suceder? Yo creo que tú me preguntaste por una palabra, pero hay tantas cosas. Yo creo que primero en el profesionalismo que uno le ponga a lo que hace. Uno lo que hace, si lo hace bien, si conoce su rubro, si estás informado, lo haces con seguridad y lo puedes vender con seguridad y lo puedes transmitir con seguridad.
Y eso fue lo que fue pasando en mí en la medicina estética, que fui adquiriendo conocimientos tanto prácticos como teóricos que me fueron ayudando a saber que lo que yo hacía estaba bien hecho y a confiar en mi parte profesional. Entonces eso primero. Y eso, bueno, si tú tienes un buen administrador, una persona que busca y que hace, y eso tú lo puedes transmitir a otra persona, como que descargas esa responsabilidad. Entre mi hermano Jardi y yo nos juntábamos una vez a la semana, por lo menos 3 horas, y conversábamos de todo lo que había que hacer y decidíamos. Y claro, mi estómago me decía que sí, arrendemos una sucursal en Antofagasta. Oye, hay un lugar bien bonito en este edificio que tiene estas características, ya listo, pum, arrendémoslo. Yo sola, no tenía socios, ni tenía... Esa es otra pregunta, ¿eh? ¿Cree que fue bueno haber estado sola más que con socios? Es que yo creo que si hubiera estado con socios no habría crecido. O sea, esto fue porque yo estaba sola, porque las decisiones las tomaba sola y porque mi inclinación a asesorarme por un lado es alta y el riesgo es alta. Claro. Pero la inclinación al riesgo es alta porque yo me sentía muy segura de que mi negocio era bueno. Pero es que yo creo que esa es la fórmula, cuando uno tiene pasión, y eso está... cuando yo la escucho hablar y se nota que había una pasión que le gustaba, entonces finalmente está el producto que era el correcto, y también que dentro de lo que me comenta es como una muy buena gobernanza corporativa, o sea, de forma... quizás, bueno, ahora uno le pone nombre y es gobernanza corporativa, pero se juntaba de forma periódica con asesores y tenía libertad de acción. Entonces pudo ir como avanzando a un buen ritmo. Claro, tenía libertad de acción yo por un lado, tenía libertad de acción Carlos por otro lado, y Jardi fue siempre el que centró Entonces fuimos un muy buen equipo. Hicimos 3 sucursales en el norte en corto rato, con mucho sacrificio. Yo viajaba con mi centrífuga, hacía PRP, tomaba el avión, dormía en el avión, o sea, fue con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas. O sea, yo sentía que cuando iba para allá estaba aportando a las mujeres de Antofagasta que querían hacerse algo, que tenían que ir, lo hacía con cariño. Hicimos sucursales bonitas en esa época y bueno, que se fue dando hasta lo que es ahora prácticamente. Bueno, en Iquique nos cambiamos, en Antofagasta nos cambiamos mucho después, tuvo mucho tiempo la misma oficina, y en Copiapó arrendamos una consulta chiquitita que se nos inundó con esta inundación de Copiapó, y después compramos una oficina. Y en Concepción estuvimos mucho tiempo en una oficina y recién nos acabamos de agrandar un poco. Con todas las sucursales que las voy escuchando, y ahora son más, ha seguido aumentando, ¿cómo, yo creo que es lo que se preguntan muchos doctores desde la casa o el auto donde estén, cómo logra mantener la calidad? Esto que usted, esta pasión, ¿cómo logra estandarizar para que todas las sucursales tengan esto? Sí, mucho tiempo. Fuimos el doctor Rampone, que trabajó conmigo harto tiempo, y fui yo los que viajábamos. Y íbamos y volvíamos. Entonces éramos como llevar lo que sabíamos, llevarlo al lugar y volver. Se sabía que era exactamente lo mismo en Santiago que... Y los mismos materiales, los mismos doctores que estaban formados en Santiago, que teníamos expertise. Después éramos 3 doctoras en Santiago, entonces ya una doctora iba, ponte tú, a Copiapó, el doctor iba a Antofagasta y yo iba a Iquique. Entonces fuimos posicionando las sucursales con médicos que viajaban. Lo mismo pasó en Concepción, en que iba yo fui a todas las sucursales, iba una vez a la semana, y ya cuando quedaba alguien que tenía mi misma expertise, ya yo partía con otra sucursal. Bueno, y de paso formar el equipo que está ya aprovechado de usted misma formando. Claro, formar la TENS, formar la secretaria, la parte administrativa, y la parte administrativa siempre estaba centrada acá en mí. Y era mi hermano el que formaba a la gente. Y hasta que un día mi hermano para mi gusto, se empezó como a crecer demasiado fuerte esto. Empezó a crecer demasiado fuerte, yo me sentí insegura de poder manejar esto,
y, y mi hermano como que es impetuoso, entonces tuvimos yo le puse un freno y él me dijo, no, pero es que si esto no crece, le va a pasar esto, entonces finalmente, y también él estaba cansado en la gestión, y él formó a la gerenta y se quedó la gerenta, que era su brazo derecho, se quedó de gerenta y él se fue y se quedó en el directorio. Perfecto. Y esa transición fue bastante armónica y un día él se salió del directorio y ahí la clínica quedó coja. Fue difícil para mí. Hoy día ha sido un análisis de esos momentos difíciles en que yo me he sentido como coja en la clínica y ese fue uno. Fue como decir, churra, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer con este buque? Porque finalmente ayuda a llegar a un cierto punto de crecimiento, pero él seguramente ya sentía, usted, que ya era parte de un ciclo. Claro, exacto. Él sintió que era parte de un ciclo. Bueno, y por otro lado, la clínica siempre fue, yo diría que de las clínicas más potentes, o sigue siendo la más potente en informática. Mi hermano tiene un hijo que es informático y que trabajó muchos años con nosotros y se crearon sistemas informáticos que están hasta el día de hoy, que se han ido modificando, que fueron un apoyo salvaje. O sea, nosotros hacíamos clic, sabíamos cuántos pacientes llamaban, dónde vivían, que les ofrecíamos un producto, les hacíamos un descuento. Partimos con un marketing digital cuando nadie lo tenía. De los primeros. Hoy en día todo el mundo dice, es como... pero antes yo me acuerdo, yo como 13 años en la medicina estética, y estaban poco satanizados por ser las redes sociales, que era un tema difícil, fue de las primeras, doctora. O sea, yo creo que no había muchas redes sociales, era marketing digital, así poner en Google, buscador. En Facebook fue la primera red social que atrajo a hartos clientes, pero igual es un tema, alguien a lo mejor tiene tanta carisma que atrae solo y pone un aviso, muestra lo que está haciendo y llegan 1000. Eso a mí no era mí. Nosotros poníamos avisos, hacíamos en Facebook, nosotros lo hacíamos en forma, no sé, ¿cómo se puede llamar? No éramos un influencer que ponía sus cosas, sino que teníamos que invertir, teníamos que... Bueno, la ingeniería para que sucediera. Pusimos mucha ingeniería. Y buen harto profesionalismo. Exacto. Profesionalizar la parte de marketing, porque finalmente es como, quizás muchos, no, voy a subir un par de fotos y lo ven como súper liga, ¿no? Y en realidad es un tema mucho más profundo. Es muchísimo más profundo, muchísimo, y eso fue lo primero que se profesionalizó en la clínica, porque mi hermano sabía mucho de eso por su hijo sabía mucho de eso porque es un estudioso, y eso fue lo que hicimos. Hicimos una cosa que se llama Turbo Market, que era como una empresa que asesoraba a estética médica en conseguir clientes, hicimos un club de puntos. Entonces eso fue, yo diría, una cosa súper importante. Un elemento diferenciador. Exacto, que quedó en la clínica ahí porque estaba posicionada. Cuando se fue mi hermano se quedó un ingeniero en TI que está hasta hoy trabajando ahí. Entonces se quedó la gerenta, que después se embarazó y ahí llegó mi hija. Y así la clínica ha sido a lo que es ahora, es un proceso, y probablemente yo veo que lo que es ahora no va a ser mañana. O sea, esto mañana también yo lo voy a mirar, desde el mañana voy a mirar para atrás, claro, y va a estar distinto. Y todas las decisiones que quedan por tomar y todo lo que va cambiando también el contexto. El contexto, el mundo de la estética. Y mirando hacia atrás, doctora, ¿alguna decisión que quizás dicen, si tuviese que volver hacia atrás, qué consejo le daría a la Blanca del pasado? Como qué decisión quizás puede haber sido mejor. No, tú me vas a matar. A lo mejor no debo decirlo. No, yo creo que uno tiene que atreverse a hacer lo que tu corazón te diga. Nada es tan difícil, nada es tan fácil. Hay que hacer. Yo creo que una de las cosas bonitas que yo hice fue eso. Fue sacar la medicina estética, hacer promociones. Muchos me retan que bajaste el precio y que bajó el precio, pero pucha, ¿cuántas mujeres ahora acceden
a nuestros tratamientos. ¿Y cuántas historias puedo contar yo de pacientes, como por ejemplo una paciente que me dijo, doctora, me dijo, ¿sabe que me siento tan bien con mi cara ahora? Que yo soy una mamá añosa, yo tuve a mi hijo que tiene 5 años y que está en el jardín infantil cuando yo tenía 40. Yo tengo 45 y todas las mamás del jardín infantil tienen 30, 25 y yo me siento vieja. Claro, es autoestima finalmente. Y no quería ir y ahora voy a las reuniones y me siento bien. Y así, historias como esta, hay miles. La medicina estética no es la exclusividad de la vanidad y que por vanidad, que yo quiero ser más linda. La medicina estética tiene que ver con la vida, tiene que ver con que si yo tengo en mi casa la tengo linda, ¿no es cierto? Y no porque tiene 40 años la voy a tener sucia, envejecida. Si yo tengo un florero y se van muriendo las flores que están muertas, las voy sacando y las voy cambiando por otra. La belleza es un don, es un regalo, y cuidarlo es una obligación, o por lo menos cuidarse y sentirse linda es parte de un proceso de estar en armonía con todo lo que nos rodea. Que sea un reflejo también de lo que está pasando de forma interior. Exacto. Como lograr esa armonía. Y lograr esa armonía entre la vanidad, que puede ser un pecado terrible, ¿no es cierto?, que nos puede llevar a cometer un montón de cosas que van en contra de nuestra naturaleza, no sé, más divina, esa naturaleza divina que tenemos dentro, que cuando está armonizada con lo exterior, se potencian y sale de adentro a hacerlo, ¿no? Y se armoniza con el universo. Es que realmente está como muy banalizado como medicina estética, como que fuese un poco superficial, y es lo primero que se piensa quizá, pero hay toda una profundidad detrás que tiene que ver con el día a día, con la autoestima, con el que si yo me siento bien voy a enfrentar mejor los problemas. Yo creo que es harto lo que se hace en el día a día, y yo creo que el trabajo que ha hecho de poder como garantizar ciertos estándares de calidad hace también muy bien a que esto se pueda seguir desarrollando. Yo a lo largo de la conversación he ido escuchando, digo, qué heavy, cómo es que, bueno, de forma muy natural lo fue contando, pero yo iba como tomando esto de capacidad de adaptación, de resiliencia. Finalmente estuvo en la época dorada, partió contando, bueno, cuando se cobraba muy bien. Muchos doctores dicen, bueno, ya está lleno, saturado, pero usted sigue creciendo y esto sigue avanzando. Entonces, esta capacidad de adaptación, yo escuchándola veo que es como un punto fuerte también. ¿Qué otra cosa cree que ha influido en poder seguir creciendo? Yo creo que la resiliencia. Hemos pasado un momento durísimo, el estallido social. Yo tengo como una impresión de que generalmente una empresa trabaja y le queda el último mes para su bolsillo, ¿no es cierto? Es como ya, una empresa trabaja con un margen, no sé, será un 15, un 20% al año. Ese es tu último mes de trabajo. En Chile, el 2019, los 2 últimos meses de trabajo, nosotros teníamos el estallido social en la puerta de nuestra oficina de Coracero, en la puerta de nuestra oficina de Providencia, en la oficina de Santiago Centro. El barrio se salvó un poco. En Concepción, y los 2 últimos meses de trabajo de ese año fueron 0. Luego, una tremenda infraestructura también que mantener. Que sigue manteniendo, sí, ¿no es cierto? Y que tiene que salir de tu bolsillo. Y después la pandemia. Marzo del 2020. 12 de marzo del 2020 se cierran los aeropuertos. 16 de marzo en Chile se cierra. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Estuvimos 4 meses cerrados, sin poder atender. Con el call center funcionando, porque tenemos pacientes que tenían dudas, que querían saber qué pasaba con sus tratamientos, pagando arriendo, negociando. Eso es una cantidad de trabajo que se fue ahí, que se fue entre las manos, ¿no es cierto? Subsistimos gracias a los créditos. Y después esa farra hay que pagarla, pues, Juan Pablo. Claro que sí, pues la mochila se pone más pesada.
O sea, nadie te dijo que te iban a cobrar mucho interés por los créditos, pero nadie te dijo que había que pagar. O sea, sí, yo me di cuenta al tiro. No importa que no te cobren los intereses, ya los intereses te los regalan, pero el capital no te lo regala nadie. Claro. Y ese capital tú lo tenés que ir sacando de las utilidades de los últimos 5 años, 20 al 25. Entonces, cuando uno trabaja y tú veis que trabajáis para pagar, la cosa se hace difícil, sí. La cosa se hace tediosa, y eso es lo que nos ha pasado en los últimos años. Entonces, ser empresario es estar en los momentos buenos, pero también tener fuerza y tener seguridad y tener confianza en tu negocio para estar en los momentos malos. Y eso marca la diferencia finalmente, porque también todas estas crisis es como una depuración del mercado. También, claro. Finalmente los que logran sobrepasar los que también se logran posicionar mejor. Entonces también hay toda una historia de que también los esfuerzos tienen su recompensa. Estamos en eso. Ya hemos levantado la cabeza y estamos en eso. Yo me siento súper apoyada con mi equipo. En general, la gente que trabaja conmigo trabaja muchos años. No se cambian las personas. Tengo gente que trabaja conmigo hace 15 años, 12 años, 11 años. Entonces, somos un equipo consolidado. Antes, cuando teníamos harta utilidad y teníamos capital, hacíamos cosas. Hacíamos paseos, hacíamos una fiesta de fin de año, hacíamos reuniones. Hoy día está mucho más difícil. Yo veo que todas las empresas han recortado su inversión en eso. Sería muy feliz que lo volviéramos a hacer. Creo que y es otra cosa que a mí me ha motivado y que yo sé que viene de mi familia y de mi padre, y es que la gente que trabaja para uno tiene que estar bien. O sea, tiene que estar bien, tiene que ser una empresa amable, no puede ser una empresa explotadora, porque si tú te ganas tu luca explotando a los demás, tu alma se va a ir empobreciendo. Entonces, yo creo que necesariamente uno tiene que partir haciendo el bien dentro de la casa. O sea, partir porque la gente que trabaja contigo esté bien. Es cada día más difícil. Es cada día más competitivo el mercado. Es un desafío. Es cada día más difícil. A mí me gustaría pagar el triple de lo que pago, pero hoy sé que es imposible porque el 90% de la gente que trabaja conmigo, o sea, fundamentalmente porque la empresa es una organización, es un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces este cuerpo además funciona en un entorno y el entorno te obliga a funcionar de cierta manera. Entonces uno no funciona al 100% de como uno quiere, sino que además se tiene que adaptar a la competencia, a la política, a los impuestos. Para que te cuento lo que ha sido, todo lo que ha sido esa parte, porque nos han cambiado las reglas del juego desde un montón de veces. Entonces nos matan. La gente no sabe lo que es ser empresario en este país. La gente cree que ser empresario es muy fácil. Ser empresario es muy difícil. Ser un gran empresario y tener muchas lucas y 500 abogados contratados no es difícil. Y no son también como las redes sociales que idealizan o muestran una realidad que muchas veces ni siquiera es. Esto, jet privado, viajes. Oye, son contados con los dedos en la mano. Y otros, varios tantas. O que viven una realidad que realmente no es, a un costo difícil. La escuchaba hablar de recursos humanos y hemos tenido otros invitados también acá y también llegan al punto inevitable de recursos humanos, la importancia de cómo es que tener un buen equipo hace la diferencia y en toda su dimensión, como no solo como persona. Hay muchas cosas que quizás se pueden comprar, uno puede comprar el auto, la oficina, cosas más materiales, pero el compromiso es difícil. Sí, yo creo que una de las primeras, o sea, uno se equivoca con las personas, pero si tú no le das la confianza cuando contratas a una persona de que es capaz de hacerlo y te posicionas como en el controlador, a mí me gusta
y eso hago también con los doctores que se forman conmigo, a mí me gusta que ellos vayan desarrollándose sin tanto control. Tener esta capacidad de... Porque libertad. si no, les sacáis el freno, les sacáis el chicote, digamos, les sacáis el... y no funciona. Entonces, yo creo que en la clínica la gente está porque quiere y porque se siente que aporta y porque se sienten bien, y por eso la clínica funciona. Creo que es una parte vital esa. Donde todos se sienten que puede desarrollar que se pueden desarrollar y que no tienen al jefe aquí arriba todos los días pidiéndole uniforme de todo lo que venden. Y... Chao con el micromanagement. Sí, o sea, además que yo no sabría ni siquiera cómo hacerlo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que a mí me deja tranquila? Yo lo que más veo son los reclamos. ¿Qué reclamos tengo en la clínica? Por supuesto que tenemos reclamos, pero tenemos mucho menos de lo que podríamos tener. O sea, en general, y nosotros tenemos la ISO 9001, que es una certificación que está orientada fundamentalmente a que el cliente esté bien, a atenderlo bien, a qué pasa con sus reclamos, qué pasa con el cumplimiento de su compra. O sea, cumplimos con lo que prometemos, y en eso hemos trabajado mucho. Hacer una ISO 9000 fueron mucha inversión y mucho tiempo que sale de la utilidad de la clínica. Hay muy pocas clínicas que tienen ISO, son contadas, pero... Claro, y en eso Hardy fue un gran apoyo. Es una gran inversión, es un montón de lucas que hay que invertir en eso, pero eso nos ha hecho reducir los reclamos a... Mira, Juan Pablo, yo te diría que mínimo, o sea, que un paciente reclame, que lo atendieron mal, que el tratamiento no funciona. Yo me preocupaba de que llevar a la clínica tratamientos que realmente funcionen. Sí. O sea, que realmente no vaya a tener después 40 pacientes reclamándome todos los días, más que en la clínica los reclamos se multiplican. Claro. Porque tenemos 15 doctores que estamos todos conectados. Entonces, a un doctor le llega un reclamo, o a un doctor le llega a su consulta un reclamo y lo pone en un chat. Y todos empezamos a preocuparnos. Te fijas, oye, ¿qué pasó esto aquí? ¿Qué pasó esto allá? Entonces, son 15 reclamos. ¿Te fijas? Sí, pues no, es como que se multiplica. Claro, se multiplica. Yo siempre le digo, oye, si aquí se multiplican los reclamos, así que por favor, cada uno preocúpese de tener su mínimo reclamo, porque tu reclamo, que el que te reclamen a ti, es de todos. Sí. Sí. ¿Te fijas? Es interesante igual que, bueno, vas con elementos claros de, en el fondo, cómo trabajar, que puede ser la ISO, los protocolos que han formado como clínica. Hay libertad de acción, que permite que todos se sientan como involucrados y comprometidos. Exacto. Interesante. O sea, no totalmente en los tratamientos, porque hemos decidido, ¿no es cierto?, qué producto vamos a usar, qué cánula, pero en general ellos se van desarrollando y de verdad esta es una especialidad, y yo agradezco haberme metido en esta especialidad maravillosa en ese sentido, en que los tratamientos son seguros. Y bueno, llegando del Congreso de Miami, me he preocupado de transmitir, y ojalá transmitirle a mis colegas, que esta cosa que sale en la televisión, del pómulo así, los labios así, nos está echando a perder la medicina estética a todos. De todas maneras. Cada paciente que un médico, porque eso lo hizo un doctor, ¿no es cierto?, que se dedica a la medicina estética, cada doctor que no supo decir que no, y que hizo esa boca horrible, que se nota la legua, que hizo un pómulo que se nota la legua, a esa paciente la dejó feliz, pero hay 10 pacientes que no te van a ir a consultar, y te lo digo a ti, así que piénsalo bien, no te van a ir a consultar porque no quieren nada que no sea natural. Sí. Entonces, no, es que yo no quiero boca así, doctora, es que yo no quiero que los pómulos se noten, es que yo no quiero quedar de 20. Eso no lo podemos hacer, eso lo hacen los cirujanos. Pero sí hacemos cosas que si quedan mal hechas, ¿no es cierto?, se notan. Y por ese paciente que quedó feliz, hay 10 que no nos van, que estamos perdiendo credibilidad con eso. Así que, por favor, pongámonos de acuerdo, y a ese paciente hay que decirle que no. Que tiene mucho con la ética también, que en el fondo
Es que a lo mejor el médico dice, oye, ¿sabéis qué? Si ella quiere, yo se lo hago, total, es un problema de ella. No le voy a hacer daño, no se le va a necrosar el labio, no le estoy haciendo nada, estoy haciendo lo que ella quiere. Pero una publicidad negativa quizás es lo que no están viendo. Pero eso es lo que es muy malo para nuestra especialidad. Sí. Entonces, si yo quisiera aquí dejarle algo a mis colegas, es eso. Porque todos los pacientes llegan. No, que yo no quiero que se note, no quiero nada natural, no quiero nadie como esta persona. Y eso es lo que está prestigiando nuestra enfermedad, ser firme. No, yo hago cosas naturales, que no se vean. Porque yo no quiero que alguien ande en la calle diciendo, no, esto me lo hizo la doctora Girard. Sí. ¿Te fijas? Doctor, y tips de fidelización que usted pudiese dar como que a usted le funciona. Es lo que hablamos recién en el anti-tips, es lo que no hay que hacer. Pero si tuviésemos que dar una buena práctica, ¿cuál sería? Atender a tu paciente como si fuera tu cliente. Atender a su paciente como si estuviera en su casa. Atenderlo si es que llega tarde, atenderlo si llega un día que no tenía hora, atenderlo si quiere un segundo control después de una toxina botulínica, escucharlo. Carisma. Conectar con el paciente, no atender como fuera un policlínico del servicio. Buenísimo. Es terrible esos doctores, no, es que este paciente llegó 5 minutos tarde, entonces yo no lo voy a atender. Eso es para la medicina, eso es para el médico, que es un gran, no sé, oncólogo y que tiene una agenda que le llega 2 meses después y que él puede darse el lujo. Nosotros no, nosotros tenemos mucha competencia. Es muy caro que un paciente llegue a tu clínica, ¿no es cierto? Y que te elija a ti. En las redes sociales hay mucho. Entonces, cuando un paciente llega a uno, ¿no es cierto? Uno se debe a ese paciente. Uno ya compitió, aunque nunca te haya consultado, ya compitió. Ya te costó poco menos que 2 toxinas botulínicas. Por lo tanto, el paciente tiene que llegar y sentirse como en su casa. Y el médico le tiene que transmitir. Primero, bájale las expectativas, que yo creo que lo conversaba el otro día con una paciente, las expectativas ya están bastante más aterrizadas en el público, pero definitivamente lo que hay que hacer es decirle al paciente, oye, esta no va a ser nuestra primera vez, yo con una sola vez que te vea y con una técnica, yo no voy a hacer magia, esto es como el dentista, sí. Tú tenés que venir a hacerte algo. Tremendo. Doctora, y para ir terminando, ¿qué consejo ya le digo, qué no tienen que hacer? Pero para los que están recién partiendo, ¿qué es lo que usted cree que es lo más importante para comenzar? ¿Qué hacer o no hacer? La que usted considere que va a ser más relevante. Bueno, yo creo que lo importante es hacer cosas, hacerlo bien, hacerlo éticamente, creo que es lo más importante. Porque si no, la especialidad no se sustenta en el tiempo. Si yo engaño a un paciente con un tratamiento hoy, mañana no voy a poder sustentar eso, voy a tener que inventar otra cosa. No, aquí hay instancias de producción de productos que tienen respaldo, que tienen pruebas, que están científicamente o medianamente científicamente comprobadas. Hay un conocimiento que uno tiene que tener para elegir entre todo lo que nos están ofreciendo para ponerle al paciente y hacerlo con ética y en forma profesional. Acordarse que el precio y la curva de aprendizaje nuestra como médicos la pagan los pacientes. O sea, tenemos que tratar de partir por las cosas más fáciles e ir complejizando nuestro quehacer en la medida en que tenemos más experiencia. De todas maneras. Bueno, y no hacerse una publicidad negativa poniendo más de lo que corresponde. No, que se le hace la publicidad a él y a todos los del rubro. Así que... Por último, ni siquiera a él, porque él a lo mejor puede desaparecer, pero están haciendo un daño a la especialidad enorme. Tremendo. Porque esas cosas salen en la televisión y eso es lo que ve la gente y es justamente lo que la gente no quiere. Bueno, doctora, nos vamos con ese mensaje para que no lo repitan y bueno, nos vemos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Juan Pablo, y a todos los médicos que se van a dedicar a esto, que lo hagan con mucho cariño. Súper, muchas gracias. Hasta la próxima.